Uno de ellos es el de olfato, de defensa, por el peligro, sí, algún aroma raro, tenía más desarrollado el ser humano, o por lo menos sabía distinguir mejor. Y el gusto para poder, en la búsqueda de su alimentación, aprendió a diferenciar venenos, alimentos que no eran alimentos, y gracias a estos dos sentidos, la olfacción y el sentido del gusto. Empecemos por el primero, por el sentido del olfato. Y nuestra pregunta sería, ¿cuál es el número de sustancias que el ser humano puede captar? 5 dice acá. ¿Qué opina usted? Opine, vayan, digan una opinión, excepto los políticos, ellos se hablan tonterías, pero una opinión. Claro, se dejan llevar por esto 7 tipos de células olfatorias. Y cada una de ellas es capaz de detectar un tipo de molécula. Estas moléculas, mezclado, colorado, incolorado, picante, púrpura. Pero ustedes pueden distinguir solamente con el olfato entre una pasillada y un chairo. Sí. Bien, la pasillada tiene un solo aroma. No, debe tener varios, ¿no? ¿Y el chairo? Tiene varios, ¿no es cierto? ¿Ustedes pueden distinguir su perfume del perfume que utiliza otra persona? Sí. ¿Y cuántos perfumes habrá en el mundo? ¿Pueden distinguir eso? ¿O no? Sí o no. Bien, entonces, ¿cuál será el número de sustancias odoríferas que el ser humano pueda captar? ¿No sería infinito? No hay límite, no existe un límite. Cada sustancia nueva pues tendrá alguna forma de ser captada y ser conocida y diferenciada. Entonces es importante, porque si no estamos claros, pues se limitaría a unas cuantas sustancias, y entonces nosotros no tendríamos ni la capacidad de disfrutar, mucho menos de poder diferenciar y observar que es un peligro, porque sigue siendo de alarma. Entran a la casa, olor a gas, ¡oye, cuidado, no prendas la estufa! ¿Sí o no? O pusieron algo en la cocina y fueron a hacer, se distrajeron, ¡ay, se ha quemado la olla! ¡Pucha, ya está! ¿Y cómo se conocieron? ¿Por el ruido? No, el olor. Entonces, para nosotros es importante considerar de que no existe un límite, pero sí existe ¿qué? Una saturación, sí. Una adaptación, sí. Rápidamente se adapta a los olores. Entonces dejamos de percibirlos luego de que hemos reconocido, identificado y hemos dicho no hay peligro, pues muy bien, hay una adaptación. Y lo que tenemos acá es algo más importante. Tenemos el umbral de la olfacción. ¿Cuál será la sustancia que tiene un umbral más bajo? Tengo el protilmercaptano. El protilmercaptano tiene partes por millón, miligramos por litro. Pero aquí me interesa más partes por millón, un grado olfativo. El monóxido de carbono, qué difícil es identificarlo. Necesito 100 partes por millón, 100.000 partes por millón, para poder identificarlo. O sea, mientras sea más bajo, y por eso la intoxicación por monóxido de carbono es fácil, es corriente, es frecuente, y están prácticamente muertos. En hematología podemos ver, o vamos a evaluar la importancia de esta sustancia del monóxido de carbono cuando se fija la hemoglobina. Pero bueno, lo que nos interesa es ver que han habido sustancias que los podemos captar con una parte por millón, o sea, con una concentración mínima, como por ejemplo es el ácido sulfídrico. Esto bueno, entonces están
0, son las que más vamos a poder captar. De aquí, de las que tienen miligramos, cuanto menos miligramos por litro tengan, más fácil de captar. O sea, son sustancias odoríferas con bajo umbral y fácilmente captadas. Esas son las características. Entonces, cualquier sustancia, o para ser una sustancia odorífera, ¿qué características tendrá que tener? Una por lo menos, nómbreme. Un murmullo, o sea, en aquel dibujo animado que da un murmullo. O a la muerte es nuestro gran artista que David Santalla imitaba de todo. Bien, pero ¿cuál es la importancia? No quieren decir. Por si acaso, ¿qué le he preguntado? ¿Cuál es la característica que hace Que una sustancia sea odorífera, está bien. La primera característica tiene que ser volátil. Característica tiene que ser volátil, porque si no está en el aire, no va a ir a la madera o a la aquí, no, tiene que estar en el aire, tiene que ser volátil, una sustancia volátil. Segundo, va a entrar por nuestras narices y se va a chocar contra quién? Contra el moco. Entonces tendrá que ser hidrosoluble. ¿Sí? Tercero, va a tener que tomar contacto con los receptores de la membrana y por lo tanto tendrá que ser liposoluble. Son características muy interesantes para poder ser considerada como una sustancia odorífera. Si no cumple esas, no las vamos a poner. Entonces los aceites tienen algunos aceites que son aceites esenciales o aceites volátiles. Por ejemplo, el aceite de comida no tiene esa característica, no es volátil. Pero los aceites que tienen los perfumes sí. O el aceite que tiene el eucalipto sí. Tiene esas características. Pero otros aceites no, el aceite de carne no tiene esa característica. Muy bien, sigamos, porque nos vamos a perder en el tiempo. Y tenemos acá la mucosa olfatoria. Entonces, es la sustancia odorífera, ingresa por las fosas nasales, secundariamente puede entrar por estas vías retrógradas. Pero sí, cuando estamos respirando por la boca, hay personas que tienen dificultades en respirar por las fosas nasales, entonces respiran por la boca y tenemos la vía secundaria. Pero la primaria es esta. Y recuerden que la nariz tiene algunos objetivos primarios como calentar el aire, limpiar el aire y humedecer el aire. Bien, pero no va a filtrar, oigan, las sustancias odoríferas. Entonces esta sustancia va a ir a tomar contacto con este epitelio y el epitelio tiene un área aproximada de 200 a 1000 milímetros cuadrados. Y representa de toda esta superficie mucosa apenas el 3 al 5% de la cavidad nasal. Una pequeña área, pero con gran significación funcional para nosotros. Vamos a encontrar 4 tipos de células en esta mucosa olfatoria. Las más importantes, indudablemente, las neuronas olfatorias, son neuronas bipolares, emiten su dendrita hacia el moco, hacia el exterior, y la otra dendrita que va a ingresar a través de la lámina cribosa del etmoides a formar parte del bulbo olfatorio y tomar contacto con estas células calciformes, ¿cierto? Bien. Primero, entonces, las más importantes, las neuronas receptoras olfatorias. Segundo, células de sostén, proporcionan soporte físico, sí, para que se agarren bien unas a otras. Las células basales, que es importante, las células basales, en un resfrío muy intenso dejaron de percibir olores. Pasó el resfrío, vuelven a percibir. No es que se acumuló moco, sino simplemente que esas neuronas murieron, pero como tenemos estas células basales, se regeneran y volvemos a tener el sentido del olfato. Fue triste en la pandemia y una de las primeras manifestaciones clínicas de alerta que estaba la persona con COVID fue la pérdida del olfato. Y ahí había una gran discusión si esta pérdida del olfato fue por alteración de las células olfatorias o fue un problema a nivel central. Y parece que fue más a nivel central en algunos, en otros no, que después de un tiempo recuperaron
el sentido de la olfacción, probablemente su problema fue a nivel de la mucosa. Daño en las células basales. Y otros que no lograron definitivamente fue a nivel de los centros olfatorios. Bien. Y las células de Bowman que van a secretar moco. Y el moco es muy importante, ¿cierto? Muy importante porque permite que esta mucosa esté húmeda. Esa es la mucosa. Y luego de esta mucosa olfatoria ingresa, hemos dicho, por la lámina criboides, los axones de estas células bipolares, ingresan y forman parte ahora del bulbo olfatorio y van a hacer sinapsis con quienes, con estas células mitrales. Y la sinapsis entre la célula olfatoria y la célula mitral se llama glomérulo. Es un conjunto muy interesante de penachos sinápticos de ambas estructuras. Este bulbo olfatorio se apoya, por cierto, claro, estamos viendo sobre este hueso, sobre la lámina cribosa del etmoide, recibe impulsos de quién, de los receptores olfativos y los envía, luego de tomar contacto, a través de las centillas olfatorias. Aquí vemos la agregación de otras células más para comprender la importancia. Células en grano, las células mitrales, el glomérulo, que es la sinapsis entre las células receptores y las células mitrales. ¿Qué nos llama la atención de esta imagen? O de esta figura. A mí me llamó la atención cuando vi algo que si yo hablo de las células receptoras olfatorias, captan y envían la señal hacia el cerebro, pero además a través de una vía descendente, una vía retrógrada, que viene de las mismas estructuras y a través de estas células en grano va a hacer sinapsis con las células mitrales. Entonces, esta vía, por una parte, es la encargada justamente de la adaptación a los olores que habíamos mencionado. Pues esta vía va, mediante las células en grano, va a inhibir a las células mitrales y estas, a pesar de tomar contacto con las células olfatorias, de las excitan, van a ser inhibidas y la transmisión del olfato se produce. Por eso nos adaptamos. Es una adaptación muy interesante. Al igual que el dolor, no podemos estar percibiendo permanentemente, no podemos estar sintiendo permanentemente esto porque nos van a permanentemente utilizar en otras situaciones. Muy bien, la ocasión que es fabulosa, tiene memoria. Memoria, por ejemplo, si uno ha ido a un velorio y ya ha tenido mucho contacto durante mucho rato con esas flores, no sé cómo se llaman, gladiolos, no sé, tiene un olor muy especial. Me voy a ir en otro, cuando sienta, voy a asociar con una pena, voy a asociar con esa situación. Estoy asociando. Pero, a ver, un olor a café, un aroma a café. ¿A quién de ustedes le desencadena una situación amarga, fea? A nadie, ¿no es cierto? Porque un café es increíble, esta sustancia es fabulosa. Estoy contento con tener un cafecito. Sí, lo vamos, un cafecito, pero esa palabra es clave, oiga. Pero si estoy renegando, caramba, me va a tomar un trago. Qué diferente, ¿no es cierto? Es diferente. Vean cómo una misma sustancia desencadena una respuesta emocional afectiva diferente. Un café, oigan, es lo más fabuloso que hay. Siempre van a invitar para conquistar, para festejar, para todo un café. Vamos, ahora que están de moda las cafeterías. Bueno, pero estas vías olfatorias son, vamos a ver, lo más simple que tenemos acá, el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio, y se va a dirigir a estas regiones. La corteza piriforme, prepiriforme, perianal, la zona en la corteza intorminal,
Y tenemos la información, recuerden ustedes, para este fenómeno de la adaptación, tenemos el camino inverso. Pero para hacerlo consciente tiene que ir a la corteza frontal. Y entonces de todas estas que estamos viendo, y acá podemos observar mejor, este circuito algo mejor diseñado, pues vemos cómo las sustancias van a estimular a las células en grano y estas a su vez van a inhibir a las células vitales. Cuando vienen desde estas estructuras hacia el bulbo olfatorio, es para inhibir la información que recibe las células vitales. Muy bien. Y además existen otras que van a ir directamente al glomérulo para poder hacer una inhibición más directa. Bien, todas estas zonas, lo que nos interesa es que tengan y que está conformada por los núcleos perimetrónicos y la prepiriforme. Entonces está aquí la prepiriforme. Mientras que el área entorhinal y la perisinal corresponden a una corteza secundaria. ¿Qué nos llama la atención de esta corteza? ¿Qué nos llama la atención? Ustedes han estudiado, chicos. Traten de recordar. ¿Qué nos llama la atención? ¿Es neocorteza? No. Es antigua, ¿no es cierto? Es una corteza antigua. Corresponde a la pálea, corteza. Vean, es antiquísima, oigan. Entonces, esta corteza la vamos a encontrar en todos los animales y más desarrollado, por supuesto, en el perro, en el gato, en aquellos animales que tienen como sentido primario la olfacción. Eso me llama la atención. No está yendo a la neocorteza, no estamos al glóbulo frontal, pero es para desencadenar otro tipo de reacciones. Bien, eso es lo que vamos a conocer. Y bueno, las vías olfatorias, con todas estas conexiones que mencionamos, corteza piriforme. ¿Dónde está la corteza piriforme? Bueno, ahí está, piriforme, área receptora principal. Yo voy a memorizar esto porque es importante. Identificación consciente de los olores. Esto es café, esto es cigarrillo. Y puedo diferenciar entre un habano cubano y de un cigarrillo verde. Puedo diferenciar. Bueno, identificación consciente de los olores. Eso hace la corteza piriforme. La corteza entorhinal es un puente, que bonito, es un puente hacia el hipocampo. Y esta corteza va a permitir entonces, vinculando con el hipocampo, recordemos lo que nos enseñaron, nos aprendimos, sabemos, es la estructura de la memoria. Vamos a estudiar en neurofisiología, en la parte de funciones cognitivas, esas funciones. Entonces, esta corteza entorhinal, al enviar información hacia el hipocampo, nos está dando esta posibilidad de memorizar esos olores. Y es memoria a largo plazo. Estoy sintiendo un poquito de olor a carbón, ya voy a correr, se me está quemando algo. Listo. Voy a correr, ya me recordaba, no voy a ir a ver. ¿Será esto de dónde? No, pues a esto se me ha quedado la casa. Entonces tengo que ir inmediatamente a hacer esta, o voy a tener esta reacción, una respuesta motor, una respuesta afectiva. El complejo amigdalino conecta los olores con las respuestas emocionales. Si un perfume me hace llorar, me hace recuerdo a mi madre, me hace recuerdo a tal, o sea, esa respuesta emocional. Y el tubérculo olfatorio, que va a estar involucrado en estos mecanismos de recompensa y motivación. Recompensa y motivación. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Un aroma bueno, un olor bueno de recompensa, ¿cómo puedo decir? Me hace recuerdo que cuando hice esta actividad, vino el jefe,
interesante estas partes de las vías olfatorias. O sea, tenemos para el olfato, como les mencioné, no es solamente un sentido así tan abstracto. Este es importante, sigue siendo importante. Si bien ya no es en la búsqueda de las feromonas, ya no buscamos feromonas, no estamos identificando un tigre, ya no, pero que tiene gran emocionalidad, afectividad, memoria. Ha pasado a otro campo, no lo hemos perdido, sino que pasó a otro campo la función de este sentido. Bien, entonces hemos terminado. ¿Nos vamos? No. Vamos a seguir con la fisiología del pulso. Muy diferente al sentido del olfato. El sentido del gusto tiene limitaciones gustativas. Tiene limitaciones porque se va a restringir a algunos sabores. Y bien, es algo más complejo el receptor gustativo, porque está dentro de una papila gustativa. Parece una cebolla, ¿no? Cebolla, parece. Comparamos así el epitelio de la lengua, los quimiorreceptores, interesante, otro quimiorreceptor, dos quimiorreceptores que estamos mencionando, el olfato y el gusto, porque hacen contacto con la sustancia. Células de soporte, la célula basal y sinapsis que viene desde la fibra nerviosa aferente. Muy bien, y podemos distinguir estas papilas por su forma, puntiformes, que van a estar localizadas en la punta y los bordes de la lengua, sensibles. Ojo, ahora ya no hay esa especificidad, antes era casi dogmático, estos solo captan esto, ya no existe eso. Entonces están localizados y son sensibles a los sabores dulces y salados. ¿Cuál será la importancia de que estén ahí? Oigan, aquellas papilas que son capaces de degustar el dulce y el salado. Y me comparto, uy, qué rico, este chocolate me lo como. Yo tengo que esperar que esté atrás, ¿no? Y salado también, porque es una necesidad. La sal es una necesidad. Y es increíble cómo, por una parte me río porque hay una programa en Discovery, esos lobos que viajan y van justo a un lugar donde hay un barco que tiene mucha sal. Pero nosotros no somos, y recuerden ustedes que ha habido épocas donde el principal comercio que los hizo ricos fue el comercio de la sal. Y nuestra sal, felizmente, no hemos tenido que importar desde los mares porque tenemos harta sal y buena sal en los salares que tenemos en el occidente. Bien, entonces, esas son sustancias necesarias. Por una parte, los dulces son alimento y los salados una necesidad para mantener nuestro equilibrio. Las caliciformes se ubican en la parte posterior y las foliadas en los pliegues laterales de la lengua. Y estas que tienen más una función táctil, sí me permite mover la lengua, llevando el alimento atrás, a un lado, para que se mastique y lo trague. Tienen esa forma, o sea, tienen una función táctil y térmica más que gustatoria. Bien, así nos interesa, esos son los receptores, y aquí sí podemos decir de que existen sabores básicos. Anteriormente habíamos mencionado de que existen algunas células básicas, ¿no es cierto?, que captan ciertos olores, pero ahora es diferente. No tenemos más que estas sensaciones, listo, sensaciones gustatorias y se acabó. Y esta es nueva, a mí no me enseñaron con esta. Esta es nueva. Está dentro de la fisiología ahora, pero es nueva. Estoy fregando si nunca he probado esto, pero bueno. El ácido está producido por hidrogeniones. Sí, recuerden que a mayor acidez, mayor o menor hidrogeniones, mayor número de hidrogeniones. Entonces esto nos permite identificar, y ojo, el ácido siempre va a ser una sustancia dañina. Siempre. Entonces tengo que identificar con mucha precisión a cualquier sustancia que tenga exceso de hidrogeniones.
porque esa sustancia ácida se convierte en algo que me puede dañar. Sí, me va a alterar mi equilibrio hidroelectrolítico. Dulce, muy diferente. Esta es una combinación de, ya no es un hidrogeno, sino son moléculas más complejas como los azúcares, los alcoholes, etc. Son complejas. Ya no es un átomo, ya no es una molécula simple. No, es un conjunto de sustancias que tienen la característica de poder tomar contacto con estos receptores. Tercer sabor, salado. Y está producido por estas sales ionizadas, muy diferente a los hidrogeniones. Hidrogeniones es pH, mientras que las sales ionizadas nos van a dar esa sensación de sal. Es el sodio, el cloruro de sodio, pero de ellos el sodio tiene que estar ionizado. Y el amargo, sustancias orgánicas que contienen nitrógeno, uno y dos los alcaloides. Bien, y este último les decía, oigan, es agregado. No sé por qué lo han agregado, pero está ahí, oigan, como un sabor básico, delicioso. Y esa combinación de sabores agrio, salado, dulce o amargo es un sabor agradable. Ejemplo, el glutamato. ¿Alguien se imagina un sabor umami? El tomate. La salsa soya, sí. Pero salgamos de eso, a ver, salgamos, ya nos hemos parasitado con esto. Salgamos a ver de eso. La mayonesa, sí, tiene limón, tiene huevo, ¿qué más? Aceite. Miren, yo voy a utilizar este término cuando voy a ir a un restaurante y resulta que esa comida está deliciosa. ¿Y por qué? Porque tiene azúcar, tiene sal, tiene aceite. Tiene sustancias que están empapando todos mis receptores gustatorios y de tal manera que tengo entonces una combinación excelente. Uy, qué rico. Pero quitaré el azúcar y resulta que es diferente, no es lo mismo. O quitaré un poco la sal, no es lo mismo. Entonces, cuando yo voy a un restaurante y la comida está demasiado deliciosa, tiene exceso de sal, tiene azúcar o tiene exceso de aceite. Y hagan la prueba, cocinen uno con poco dulce, nada de dulce, etc. Y van a ver que es muy diferente, es menos delicioso que aquella que tiene todos esos componentes. Muy bien, entonces este sabor umami es para decir, ¿qué umami está tu comida? ¿Sí? Está como jalado de los pelos, ¿cierto? Pero el modo está en los libros. Bien, sigamos jóvenes, entonces tenemos los receptores, sabemos qué captan estos receptores y la forma en la cual. Es muy diferente, tenemos receptores que indudablemente tienen que tomar contacto con el receptor y un receptor sabemos que produce modificaciones del potencial de membrana utilizando receptores de membrana iónicos o receptores metabotróficos, proteína G dependiente. Esos son los dos tipos de receptores que siempre vamos a tener en la fisiología. Acá, por ejemplo, tenemos un receptor iónico para el sodio. Entonces, los sabores salado y ácido van a utilizar canales iónicos. Claro, ambos están utilizando moléculas simples, átomos o iones. El sodio despolariza la célula. En el ácido, los protones del hidrógeno penetra por canales selectivos o bloquea canales de potasio y producen cualquiera de las situaciones de despolarización.
muy diferentes, los sabores dulce, amargo y umami, que van a tener receptores proteína G dependiente. Sí, son proteína G dependiente y quiere decir que puedo tener una proteína G que al desprenderse la unidad alfa me produzca la despolarización o hiperpolarización, o me va a producir un envío de la información o va a frenar. Y es interesante, oigan, que al unirse a la molécula, estos receptores tendrían esta molécula llamada gustosina, de gusto. Esta va a liberar calcio, y ¿saben qué hace el calcio? ¿Correcto? Hemos visto en las primeras clases potencial de membrana, potencial de locales, potenciales de acción sinapsis. Sabemos que cuando el calcio ingresa, activa los ciclos activos, permite la migración de los neurotransmisores y por lo tanto se produce la transmisión del impulso. Miren qué interesante, es muy diferente a lo que habíamos visto con los anteriores elementos. Siempre había, por ejemplo, para la terminación libre eran las reacciones químicas, para el tacto era la presión, etc. Pero acá cada una de estas sustancias tiene un receptor muy específico que le permite desencadenar. Entonces, más que, ahora viene esto de una manera interesante, más que determinar zonas o lugares como la punta, dulce, saladito, aquí y allá, más que eso es determinar qué tipo de receptor tiene esa papila gustatoria. Si tiene un receptor iónico, ya se está más preparada para sabor, salados y ácidos. Si tiene, estos receptores tienen como canales proteicos a la proteína G, que sea inhibitoria o excitatoria, sabemos que es para este otro tipo de sabores. Ahí vino la diferencia. Antes eran muy estrictos. Vean ustedes, algunos libros están marcados dulce, salado, los tostados, agrio, ácido allí, ¿sí? Ahora ya no tenemos tanto eso. Y bueno, las vías, ¿cómo son las vías del gusto? Algo que nos llama la atención es que estas papilas gustatorias, podríamos utilizar un término muy bonito, son parásitas, no tienen un nervio propio. No, están utilizando el trayecto de otro nervio, se van a unir en el trayecto periférico a otro nervio. Y entonces vemos cómo el nervio facial, que inerva los 2/3 anteriores de la lengua, a través y mediante el ganglio geniculado, lleva la información de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio glosofaringio, que inerva el tercio posterior de la lengua, y mediante el ganglio petroso va a transmitir la información. Y el valo, que recoge la información de la base. Aquí sí hay y eso es pues inamovible, muy diferente a los receptores que pueden estar por todo lugar. No, aquí la inervación de estos nervios es fija. Entonces, estos nervios que están localizados distribuidos, mejor digamos, en la extensión de la lengua, van a llevar la información de las papilas gustatorias que están ahí. Bien, entonces les voy a repetir, les mencioné, ese término me gustó mucho. Este sentido utiliza, ¿qué utiliza? Nervios que no son propios de él. No, es un parásito, está ahí acoplándose. Bien, estas entonces, ahora que son elevadas, van a terminar en el tronco cerebral. ¿Y dónde? En este núcleo que también no es propio de él, en el núcleo del fascículo solitario. Tampoco es propio de él, es cierto, no es exclusivo para él. En el bulbo, sigamos entonces, nos hemos quedado aquí en el bulbo, ahí está, el núcleo del fascículo solitario, y luego tenemos la tercera neurona. Y esta lámica, muy bien, en el núcleo ventral posterior, medial del tálamo, ha ascendido desde el fascículo solitario y finalmente va a terminar en la corteza gustatoria. ¿Y dónde está? En la ínsula, en el opérculo, vean, este es adentro, este lóbulo frontal, temporal, en el opérculo, ahí adentro, dentro de la cisura de Sirio, ¿cierto? Área 43 de Wolfman, donde la corteza
corteza, indudablemente la corteza siempre, la neocorteza, hace consciente a esta información. Y tengo que tener conciencia, mucho más conciencia que otros sabores, porque sí, por descuido, me tomé una sustancia muy ácida, estaba bien disimulada, pero resulta que era ácido clorhídrico. Pues oiga, parecía chocolate, me tomé, pues mientras entra, como no identifiqué por mi apuro, pues va a correr todo mi esófago, estómago, etcétera, hasta donde llegue. Entonces yo tengo que tener por eso la posibilidad de decir, uy, acá hay esta sustancia, e inmediatamente la elimino, no la trago, no pasa, pero ya se hizo consciente. Muy bien, entonces vemos nosotros cómo estos dos sentidos son fundamentales para la supervivencia del ser humano, ¿cierto? Porque todo el día están comiendo, ¿sí? Papitas fritas, chisitos, galletitas, dulcecitos, y bueno, de gramo en gramo tenemos una población ahora media obesa, un poco con sobrepeso, pero están dándose el gusto pues de comer aquello, se dan el gustito y el olfato. Precisamente ya, oigan, ¿quiénes de ustedes fuman en la actualidad? No tengan vergüenza, ya nadie, y antes era prácticamente todos fumaban, ahora ya nadie fuma, ¿no? Y al que fuma lo ven como leproso. Déjate de mí, me estás dando cáncer, ya está. Y el olfato, vean cómo ha ido cambiando, ya no. Antes el olor así casi era agradable, ahora es desagradable. Tener un coche con olor a tabaco, pues no es el tabaco, pues es el tabaco que quedó en las paredes y es desagradable. ¿Sí? O cuando subimos a un minibús y alguien no se bañó 3 meses, es desagradable. Ya me voy a bajar en la esquina, no importa, voy a pagar, pero me bajo porque me va a hacer vomitar. Vean, esa es la reacción. Tenemos dos sentidos que son eminentemente de defensa. De defensa y de agrado. Tienen una gran emocionalidad. Antes no, antes era exclusivamente para identificación de peligro, porque cada uno se iba a buscar el alimento, como los monos, etc. Y teníamos que identificar eso. Ahora ya no, pues ¿quién de ustedes va a buscar la comida? Nadie. Tal vez sí, no, todavía podríamos ir a los swingers y agarrarnos una mandarina. Ahora lo único que comemos es coca. Ya no hay, ¿no? Pero entonces antes íbamos y nos sentíamos, cuando éramos chicos, jóvenes, nos sentíamos felices que mientras el camión, ustedes no fueron en camión nunca, íbamos en camión, claro, este dinosaurio nos cuenta de épocas de cuando no había internet, no importa. Pero ahí íbamos en camión porque nos gustaba, había cosas que nos gustaba, y cuando íbamos por la carretera a sacar una mandarina, una naranja, porque había eso, era aventura interesante. Pero eran aventuras porque nos gustaba, pero eran aventuras. Pero ¿quién de nosotros desde hace mucho tiempo en la población humana va a buscar alimentos e identificar con la lengua? Ya nadie. ¿O quién está oliendo el alimento? Más que para decir está agradable o desagradable. Entonces son dos sentidos que han permanecido con una connotación diferente, se han transformado, mientras que el oído, la sensibilidad, la somestesia y la visión mantienen su vigencia para lo que fueron generados. ¿De acuerdo? Pero hay algo muy importante. No me sirve de nada tener un buen oído, una buena visión, percibir bien los estímulos táctiles, captar el gusto y el olfato, sustancias gustatorias y olfatorias, si yo no voy a tener una respuesta. ¿De qué me sirve saber que me estoy comiendo una sustancia muy ácida y me va a dar una gastritis si no voy a generar una respuesta? ¿De qué me sirve si estoy pasando por un alcantarillado y en vez de suspender mi respiración sigo respirando, o sea, no he desencadenado una respuesta motora? ¿De qué me sirve si alguien me está pinchando si no es retirado el brazo? ¿Y de qué me sirve si estoy viendo cómo se acerca un puñete y no retiro mi cara? ¿Y de qué me sirve finalmente si escucho un bocinazo y no he movido un pelo? De nada. Entonces todos estos sentidos tienen que desencadenar una respuesta.
Y la respuesta es primordialmente motora. Esa es la respuesta. Primordialmente es motora. Hasta la secreción glandular es motora. Sí, estoy viendo el peligro y me oriné. Ah, sí, oigan, es motora. Vean ustedes, hubo contracción de los esfínteres ahí. Y comencé a transpirar motora porque mis glándulas pilosas comienzan a contraer los músculos para poder secretar. Eso es lo importante de haber estudiado esto. Porque el lunes vamos a ver ahora esa respuesta motora. Vamos a entrar ahora a motricidad. Y vamos a deleitarnos porque todo, les vuelvo a repetir, todo lo que hemos visto hasta ahora es una información que tiene que desencadenar una respuesta, sea emocional, afectiva, pero primordialmente motora. Motora, ¿listo? Nos vemos entonces el día lunes. Descansen, estudien, no se